Hola a todos, este es Eficazmente 5. Soy Inés María Dau y hoy tenemos un invitado súper especial. Nos vamos para Buenos Aires, Argentina. Allá está Félix Argons. Félix, bienvenido a Eficazmente 5. Qué placer tenerte aquí. Hola Inés, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Un placer estar hablando acá desde Buenos Aires, a un año de haber ganado la Copa del Mundo. Todo muy contento por acá, todos seguimos festejando, así que un placer estar acá hablándole al mundo entero. Bueno, aquí te cuento que somos hinchas de Messi, que aquí seguimos muy de cerca todo lo que pasa con el fútbol en Argentina. Félix, quiero que nos cuentes de tu historia. Yo leí que tú colocaste en un artículo en LinkedIn, en una publicación, dijiste, estudié publicidad porque no encontré una carrera que fuera emprendedor. ¿Cómo es eso? Literalmente cuando empecé a buscar carrera para estudiar, después de haber terminado la secundaria, me gustaba mucho el hecho de manejar mis propios tiempos. Yo en su momento tenía un emprendimiento familiar. Teníamos una camioneta, porque somos una familia numerosa, 5 hermanos, y usábamos una camioneta de hasta 12 personas. Y eso nos dio la idea de empezar a hacer viajes al aeropuerto de acá de Buenos Aires, que es un lugar al que las personas tienen que llegar sí o sí en auto porque no hay transporte público que te lleve. Y muchas familias de la zona en donde nosotros vivíamos nos pedían que lo llevemos al aeropuerto así le entraban las valijas y no tenían que ir en más de un remis. Entonces a mí me empezó a gustar el hecho de estar llevando personas de viaje, y no solamente eso, sino también el poder manejar mis tiempos, el ganar buena plata también, que eran cosas que a mí me gustaban y que hacían que yo no dependa de otra persona, y que pueda manejar mejor mis tiempos. Entonces me gustó esa idea. Dije, bueno, estaría genial que haya una carrera de emprendedora si yo sé bien cómo ser emprendedor y puedo hacer esto el resto de mi vida. Y literalmente yo me he encontrado buscando en universidades la palabra emprendedor a ver si existía una carrera en alguna que sea justamente de eso y nunca encontré nada. Y bueno, fue después que me terminé decidiendo por publicidad casi que de descarte, porque no había encontrado una opción que me mate de ganas. De hecho, estaba entre publicidad y recursos humanos. Y dije, bueno, empiezo por publicidad, me olvido de todo, empecé publicidad y bueno, y acá estoy. Sí, es que un buen emprendedor tenemos que aprender de ventas y las ventas se hacen con publicidad. Es decir, que yo creo que elegiste la carrera que era precisamente súper recomendada para quienes nos están escuchando y viendo y quieren emprender. Félix, pero después, ¿qué pasó en tu historia? Cuéntale primero a todas las personas que en este momento están consumiendo este contenido, ¿cuántos años tienes? ¿En qué año naciste? Bueno, yo nací en el 98, hoy tengo 25 años, ¿sí? Y un poco mi recorrido fue, una vez que yo terminé la secundaria, empecé a estudiar, en realidad antes de publicidad había probado arquitectura durante 6 meses, no me terminó de gustar, después hice programación, como para descubrir un poquito más, tampoco me terminó de gustar, pero la terminé, fue un curso intensivo de 6 meses, y después sí, ahí ya volví y empecé a hacer publicidad. En el recorrido que yo estudiaba publicidad, trabajé en 2 empresas, además de este emprendimiento familiar que se llama Argotrip por mi apellido, que es el que hacíamos transportes a aeropuertos. Em, Además de este emprendimiento, yo trabajé en 2 empresas, una multinacional que se llama Atlas Copco en el área de comunicación interna y otra nacional que se llama Encender, que es una agencia de comunicación, y yo trabajaba haciendo newsletters para la marca Purina de perros. Nada, un poco ese es el recorrido previo que yo tengo hasta que empecé a emprender, porque fue después de esas 2 experiencias laborales que un conocido mío tenía un cliente al cual editaba videos y dejó de hacerle videos, pero me recomendó a mí. Entonces ahí yo entré y resulta que esta persona terminó siendo mi mentor. Era una persona que necesitaba que le edite videos y él era un experto de negocios que ayudaba a otros emprendedores a hacer crecer su negocio. Me vino como anillo al dedo porque le empecé a hacer contenido mientras yo escuchaba todo lo que él iba enseñándole a sus clientes. Eso llamó muchísimo mi atención y le dije, Mariano, escuchá, ya sé que vos sos mi cliente, pero ahora yo quiero ser tu cliente, quiero comprarte la mentoría para que vos me ayudes a lo que en ese momento quería hacer, que era un curso con conocimientos de otras personas. A mí me motivaba mucho lo que otras personas tenían para decir y me frustraba que no lo estén comunicando porque veía
alrededor de YouTube, alrededor de las redes sociales, que habían cientos de personas que vivían gracias a lo que sabían y que aportaban muchísimo valor. A mí me encantaba consumir cursos, me encantaba ver YouTube y veía después a familiares, a conocidos míos que tenían muchísimo conocimiento, muchísimo más del que otras personas lo tenían en las redes sociales y no entendía por qué no lo comunicaban. Y me di cuenta que es porque había muchísimas barreras para que sepan cómo hacerlo, para que sepan cómo comunicarlo, para que sepan cómo llevar ahí fuera su mensaje sin necesidad que eso sea un problema. Entonces, cuando le planteé esto a Mariano, que es mi actual mentor, de hecho, me dijo, buenísimo, antes de ir a la plataforma de cursos, yo te sugiero que ayudes a las personas a algo previo a eso, porque para hacer un curso necesitas mucho más que solamente saber cómo comunicar, necesitas saber cómo montar una web, saber cómo llevar la relación con clientes, cómo hacerlo sacar cómo hacer buenos scripts para los cursos y demás. Entonces, lo que te sugiero es que haga lo que ya estaba haciendo conmigo, que lo que estaba haciendo con él en ese momento era editarle video y ayudarlo con sus redes sociales. Y fue ahí que dije, buenísimo, renuncié, dije, si me voy a equivocar en algún momento de mi vida, que sea en este, que tengo 23 años y que me puedo equivocar, dije, bueno, me lanzo a equivocarme, voy a lanzar un emprendimiento y bueno, ya a los pocos meses estaba ganando más de lo que ya ganaba con el trabajo, trabajando muchísimo menos y manejando mis propios tiempos, que era lo que siempre había querido. Bueno, y yo vi una foto tuya en Brasil y dices, bueno, estoy en Brasil, tengo 20 clientes, pero tengo 4 personas de mi equipo que me están ayudando y tengo confianza en ellos en que todo va a ir bien. ¿Cómo es eso? Bueno, ahí ya viste la parte final de la historia. O sea, esto que te estoy diciendo fue en 2021. En febrero de 2021 fue que yo tuve a Mariano como primer cliente. Y hoy estamos en diciembre del 2023. O sea, ya pasan casi 3 años desde que empecé este emprendimiento. Obviamente yo empecé solo. Sí, yo empecé solo editando. Me acuerdo que me habían invitado de viaje a Tucumán, la familia de mi novia y mi novia. Y yo, para poder irme de vacaciones sin necesidad de estar trabajando ahí, me había quedado hasta las 6 de la mañana editando videos. Y ese fue como el pico, lo máximo a lo cual yo llegué de trabajo, el estar trabajando hasta las 6 de la mañana por el mero hecho de querer editar todo y querer hacer todo yo. Después fue cuando contraté a la primera editora, Agustina, que bueno, que hoy ya no trabaja, pero trabajó mucho tiempo con nosotros, que me liberó un montón de tiempo, y no solamente eso, sino que mejoró el contenido y todo el trabajo que yo le hacía a los clientes, ¿sí? Para el que no sabe, yo lo que hago es ayudo a profesionales independientes que no saben cómo comunicar en redes sociales a que lo puedan hacer en muy poco tiempo y llevando un mensaje de impacto ahí fuera que conecte con su cliente ideal, ¿sí? Que lo lleve justamente a la cima de la mente de su cliente ideal para que sea el máximo referente en la industria, ¿sí? Y bueno, y en ese momento no solamente yo me liberé muchísimo tiempo, sino también que Agustina hizo que el contenido que yo entregaba sea muchísimo mejor, sea mucho más profesional y yo tenga otra visión del negocio, ya ayudándolos más del lado como coach que como editor de video en sí. Y bueno, como vino Agustina, después vino Tefi, que Tefi sí es la editora que hoy más tiempo tiene en la agencia, que vino muy cerca de Agustina y sigue trabajando con nosotros hasta el día de hoy. Y bueno, ella es una persona que empezó trabajando con Agustina durante mucho tiempo, ahí ya tenía 2 editores, a medida obviamente que iba aumentando de editores, aumentaba de clientes también, era algo que era exponencial. Y bueno, y así fui creciendo con el tiempo y hoy hay 2 editores, 2 coaches, un vendedor y estoy yo, ¿sí? Que es el equipo que estamos armando para sostener casi 30 clientes que estamos teniendo en este momento. Y realmente mi intención con el poder delegar todo esto sigue siendo el mismo que cuando entró Agustina, que es en primer lugar liberarme tiempo, no para no trabajar, sino para yo trabajar en las cosas que más me apasionan con mis clientes, que es en su comunicación, en ayudarlos en hacerles el seguimiento y también en trabajar en mi negocio, digamos, en el poder trabajar en mi comunicación, en mi venta, en todo lo que me apasiona trabajar sobre mí, en poder armar un canal de YouTube, que es algo, un proyecto que tengo, en poder estar en un podcast con vos acá. Son cosas que puedo hacer gracias a que todo el equipo que está contratado en la agencia está sosteniendo el flujo, el caudal de videos que hay dentro de la agencia. ¿Se entiende? Y es lo que yo siempre quise. Y es eso lo que yo publiqué en ese posteo de LinkedIn que vos viste. Me fui muchos días a Brasil con mi novia y realmente no cargué la computadora en todo el viaje como para que tengas de referencia lo poco que trabajé. Yo llevé mi computadora, no la enchufé en ningún momento del viaje. Y terminó con un 30% de batería porque parte de ese
porcentaje que nosotros sacamos fue de las fotos que íbamos bajando a la computadora para editarlas y para poder publicarlas en nuestras cuentas personales y para hacer ese posteo de LinkedIn. Después no trabajé en nada más, literal. Y bueno, y para mí eso fue como un caso de éxito, un hito dentro de yo como emprendedor que lo quise comunicar al mundo porque me había puesto muy contento. Bueno, excelente eso que nos cuentas de esta carrera que ustedes tienen, que es el de Coat Media. Que tú me escribíamos por Sí, Instagram y me decías, ¿sabes qué hace un Coat Media? Es lo que ustedes sí. han innovado con este proceso, más que de publicación en redes sociales, van más allá de una mentoría, pero también ayudan a ejecutar. Bueno, pero mencionaste ahorita la palabra podcast. ¿Qué ha significado el que tú tengas un podcast en todo este crecimiento acelerado que ha tenido tu empresa, Félix? Mira, hasta el día de hoy, el podcast fue un acompañamiento que no tuvo resultados tangibles directos a corto plazo, que yo creo que es lo que no tiene un podcast, es eso. Es tipo, si vos querés un resultado mañana, hacer un podcast obviamente no es la mejor opción, pero sí es una excelente opción tener un podcast para la fidelización de los clientes. De hecho, tengo un cliente que justamente es este Mariano, fue mi primer cliente, mi mentor, tengo muchísima relación con él, que tiene un podcast. Hoy estamos por el episodio 249. Yo se lo edito todas las semanas con el equipo y se lo dejamos publicado. Y eso hizo que Mariano tenga, por ejemplo, llamadas de venta en las que la persona ya sabe que va a comprar, ya sabe exactamente qué es el programa, cómo habla Mariano, cómo comunica con sus clientes, cómo trabaja. Y eso solamente se puede lograr gracias a que agregó a su estrategia de comunicación un canal que tiene otro objetivo más que el de darte una cápsula para que vos aprendas algo rápido. Tiene el objetivo de que, además de conocer muchísimos negocios, en su caso, puedas conocerlo a Mariano, conocer cómo piensa Mariano, conocerlo desde otro lugar, conocer la persona y no solamente el contenido de la persona. Y eso para mí es clave, es buenísimo para poder fidelizar y para nutrir, como yo siempre digo, la estrategia de comunicación y para que puedas nutrir a la persona que te conoció, que no te conocía, que te está conociendo, para que esta persona entienda que vos sos la mejor opción para resolver el problema que tiene. ¿Se entiende? Es como que con un podcast me estás dando una conversación de 2 horas en un café, uno a uno con otra persona. ¿Y qué pasa cuando vos tenés una conversación uno a uno en un café con otra persona? Tu relación con ella es muchísimo mejor. Así solamente la escuchaste decir un consejo o otro consejo en sus redes sociales. Si vos te sentás con esa persona y tenés una conversación de 2 horas, hablando sobre cosas que te apasionan, probablemente tu relación después de esa conversación sea súper diferente y mejor, ¿sí? Y eso para mí es lo que genera un podcast. Hace que vos tengas conversaciones profundas con la persona que te viene siguiendo hace rato y que eso haga que fidelices muchísimo justamente la relación con él o ella. Wow, esa definición la voy a tomar, la voy a tomar. Me encantó, Félix. Me encantó eso que dices. Bueno, pero ¿cómo vender? ¿Qué le podemos decir a la gente de cómo está tomando allí su mate muy típico de Argentina? Sí, ¿Cómo para que no se podemos enfríe. vender por Internet en el 2024 y con un alcance global, como lo estás haciendo tú, porque tú tienes clientes en diferentes países del mundo, no solo en tu país, Argentina? ¿Qué recomendación le puedes dar a, a todas las personas que en este momento están aquí pendientes del podcast? Bueno, sí, de hecho yo tengo más clientes afuera que clientes de Argentina. En primer lugar, a ver, lo que yo hice para lograr esto, que fue siempre mi objetivo y lo sigue siendo, el seguir teniendo clientes de otros lados del mundo. Obviamente, primero por una conveniencia geográfica, que es que en Argentina todo es muy barato y yo sé que teniendo clientes de afuera puedo mejorar muchísimo mi calidad de vida viviendo en Argentina, porque acá es todo bastante barato, entonces yo entrando en los mercados de afuera puedo cobrar y vivir, entre comillas, como puede vivir alguien de afuera, pero viviendo en Argentina, es decir, vivir muchísimo mejor. ¿Se entiende? Entonces siempre ese fue mi objetivo y de hecho todo argentino que te cruce está a decir, la clave del éxito es ganar en dólares, gastar en pesos, básicamente. Y es eso el objetivo, digamos, económico que yo tuve. Pero bueno, yendo a tu pregunta de cómo vender, es con contenido. O sea, no existe en la historia de la humanidad una manera más fácil de llegar al mundo entero
de la que hoy te da el contenido orgánico o la publicidad, y de hecho más el contenido orgánico que la publicidad, porque la publicidad para el exterior está súper cara. Entonces el contenido orgánico hoy te abre las puertas al mundo entero. Y de hecho, bueno, la semana pasada cuando hablábamos, que yo te decía, vos tenés que buscar personas de Estados Unidos, personas de Europa, te lo digo porque es posible, porque yo tengo clientes de todos lados del mundo, por el mero hecho de querer publicar un reel todos los días que busque generar la atención del algoritmo, del interés de Instagram. Y el interés de Instagram no tiene nacionalidad. El interés de Instagram es interés, independientemente en el lugar en donde estés en el mundo. ¿Se entiende? Entonces, si yo te digo algo que es interesante, Instagram no se lo va a mostrar a personas de mi mismo país. Obviamente que parte del contenido se lo muestra a personas de mi mismo país, pero se lo muestra a personas con los intereses que yo estoy, digamos, satisfaciendo en mi video, por así decirlo. Entonces, si hay alguien en España que tiene los intereses, que Instagram considera que tiene los intereses que yo estoy satisfaciendo en el video, es decir, que yo estoy diciendo algo que alimenta el interés de una persona que está en España, en Francia, en Estados Unidos, en México, se lo va a mostrar. Y eso hace que sea inevitable que pueda llegar a esas personas. Y es la idea, Esa es la ¿entendés? gran magia, la magia de las redes sociales. Exactamente, exactamente. Vos no podés pretender tener clientes de todo el mundo si no estás comunicando en las redes sociales. ¿Ok? Es la manera, como te digo, más fácil. Hoy, si vos querés hacer publicidad, si no existís en las redes sociales y querés llegar a una persona de otro lado del mundo, no hay manera que llegues por publicidad, a menos que sea por televisión, si querés. Y una publicidad en televisión te puede salir lo que te salen, me atrevo a decir, más de 2000 publicidades que vos hagas con tu cuenta de Instagram. Vocabulario, pero es estúpido lo caro que sale hacer una publicidad en televisión hoy para las grandes marcas. ¿Sí? Y es entendible porque primero es para las grandes marcas, entonces le va a cobrar muchísimo más. Y segundo es porque era casi que un monopolio. Si vos querés publicitar, la única manera que tenés es por publicidad tradicional. Vía pública, televisión, radio, todos esos medios que son los que nos enseñaron en la carrera de publicidad. ¿Sí? Pero hoy la verdad que hoy están las redes sociales súper activas, que es una manera que yo estoy hoy en 3 reels más o menos publicitando 1000 pesos por día. 1000 pesos es $1. Es decir, estoy publicitando hoy en total $3 por día. ¿Ok? Si llegase a publicitar $10 por día, estaría teniendo el triple impacto que estoy teniendo ahora y hoy me están llegando más de 50 seguidores por semana. O sea, imagínate lo fácil que es que nuevas personas te conozcan. ¿Se entiende? Tengo conocidos que tienen millones de reproducciones en sus reels por el mero hecho de haber comunicado algo de interés general, por el mero hecho de haber sido innovadores, sin pagar un peso para que llegara a millones de personas. Y para llegar a millones de personas con la publicidad tradicional, con la televisión, tenés que pagar pero cientos de miles de dólares. Es una locura. Y bueno, y para mí, o sea, volviendo a tu pregunta, es cómo vender hoy publicando contenido, que la gente te conozca. Y después aprender de ventas, pero primero publicar contenido, básicamente. Que la Y gente te encontrar un nicho al conozca. cual le quieras hablar. Perdón que me dijiste. Perfecto, Félix. Bueno, pero ¿qué recomiendas? ¿Empezar primero con un crecimiento orgánico para después ya irte ya irte a la publicidad? Mira, sí, te voy a recomendar eso. Porque, ¿qué pasa? A ver, si vos me decís, bueno, ¿cuál sería el camino ideal, ordenado? Yo te diría, primero, pensá en qué querés hacer, a quién querés servir, cómo los querés ayudar, ¿sí? A quién querés ayudar a resolver qué cosa, a través de qué manera. Elegí ese nicho, crea una propuesta de valor que esté alineada a ese nicho, ¿sí? A resolver ese problema. Con propuesta de valor me refiero a que vos crees un servicio que tenga una promesa, ¿sí? A un cliente ideal. También el determinar cuáles van a ser las etapas para que ese cliente ideal transite tu propuesta de valor. También el identificar cuáles son las habilidades que va a necesitar esa persona y digamos, completar todos los elementos de una propuesta de valor necesario para que vos puedas ayudar a otra persona a resolver cierto problema. Y después de eso empieces con el contenido a comunicar constantemente. Te diría eso, ¿sí? Que sería la parte más ordenada. Pero ya con más de 3 años de experiencia en el rubro, la mayoría de las personas se traba en eso, entonces nunca empieza con el contenido. Entonces lo que te digo es, hacete famoso, publicando contenido de interés, e identificar cuál es el problema que estás abasteciendo con tu contenido, y tomando esa referencia, crea un servicio, ¿sí? Pero primero, genera contenido. Contenido, 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 contenido. Hoy siendo famoso,
Es decir, hoy teniendo la atención de la gente es mucho más fácil de tener un servicio que armando el servicio primero y después queriendo buscar la atención de la gente. ¿Sí? Entonces, hacete famoso, crea una marca personal que llame la atención de un montón de personas y con esa atención lanza un servicio. ¿Sí? Es la manera más fácil que te diría que puedes hacer para hoy tener un servicio y empezar a vender. Y después, aprende de ventas, aprende de técnicas de ventas, de cierre de ventas, de cómo comunicarte, cómo hablarle a tu cliente, cómo tener una llamada de venta y cómo cerrar una llamada de venta. Y el sistema sería empezar a generar contenido, generar interés, que las personas te conozcan, que las personas se nutren de tu contenido, que sepas cómo con habilidades de venta llamar a la acción para que esas personas te hablen y una vez que te hablen poder agendar una llamada con ellas, contarles sobre tu propuesta de valor que planificaste y venderles. ¿Sí? Ese sería como el recorrido simple que yo te recomendaría hoy si quieres empezar a vender un servicio por las redes sociales. Tú te volviste muy aficionado de los libros, de la lectura. Recomiéndanos un libro. Yo cuando empecé, sobre todo, parte de esta obsesión que yo tenía sobre el conocimiento ajeno de personas que sabían muchísimo y que me aportaban muchísimo valor, fue por empezar a leer libros. Me agarró esta locura, por así decirlo, obviamente después se me alivianó un montón, en pandemia, que teníamos tiempo de sobra en casa y empecé a leer. El libro que más recomiendo hoy creo que es el de 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Es un libro muy bueno, pero para personas que estén creando un servicio y que quieran saber cómo vender altos precios en las redes sociales, en el mundo, en la vida, recomiendo 100 Million Offers de Alex Hormozzi. Y bueno, y actualmente estoy leyendo 100 Million Leads, que es un librazo también. Pero bueno, no lo voy a recomendar porque todavía no lo terminé de leer, ¿sí? Pero básicamente esos dos libros me encantan. Después leí, a ver, Cómo ganar amigos e influir sobre las personas, librazo. Véndele a la mente, no a la gente, librazo. Padre rico, padre pobre, librazo. El hombre más rico de Babilonia, librazo. Secreto de una mente millonaria, librazo. Todos libros que yo fui leyendo y que hicieron a la persona que soy hoy. Leí hasta, lo tengo por acá, eh, el arte de amar. Terminé leyendo también, librazo. Ahora estoy leyendo La inteligencia emocional, que es buenísimo. Este es súper recomendado por un montón de personas de Daniel Daniel Goldman, Goldman, claro. librazo. Bueno, Librazo. librazos, todos librazos, a ver. Pero no te diría que, o sea, elegí uno, léelo. O sea, no sirve de nada tener 1000 referencias de libros. Lo que más te va a servir es empezar a leer uno, ¿sí? Uno es mayor a cero siempre, así que empezá a leer uno y fíjate qué te parece, ¿ok? Y si te gusta, seguir, si no te gusta, cambia. Pero no estés en la decisión de decir, uy, ¿cuál de todos estos libros leo? Porque no te va a servir de nada pensar y pensar y pensar. Sí. Dale, lo importante es dar el primer paso. Félix, gracias. Un abrazo allá en Buenos Aires. Muchísimas gracias por todo lo que nos has compartido. Gracias por estar aquí, Un placer, Eficazmente Inés. 5. Dale, muchas gracias a vos por invitarme y espero volver a vernos. Claro que sí, para todos un abrazo. Soy Inés María Dau y mañana estaremos con otro invitado aquí también en Eficazmente 5. Déjennos un comentario en YouTube, en Spotify, síganos, compártanos. Es la mejor manera de apoyar este trabajo, esta revolución que estamos haciendo que es Eficazmente 5. Gracias, gracias a todos.